y espero 现 que no 在将 haya 录制本次 ningún 会议。problema técnico durante este rato. Así que adelante con ellos. Vale, ahora mismo confírmame simplemente que estás viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Mi foto? Estoy viendo tu pantalla. Vale, visto. Pues Sí, estoy nada, viendo tu foto. buenas tardes, para mí buenas noches aquí en España a todos. Mi nombre es Álvaro Morales, como podéis ver en la pantalla una foto reciente de hace aproximadamente 2 años, cuando tuve la oportunidad de visitar en Silicon Valley las oficinas de Facebook y algunas otras, bueno, grandes empresas que a día de hoy gobiernan el mundo digital. Y nada, bueno, yo me defino un poco como un millennial nacido antes del 80 porque realmente llevo pues 14, 15 años en el sector y bueno, es verdad que más o menos me reinvento o nos tenemos que reinventar prácticamente cada día por la velocidad a la que se mueve este sector y novedades permanentes, ¿no? He trabajado prácticamente los últimos años 14, 15 años en agencia de medios dentro de la parte digital siempre y para clientes de todo tipo y en todos los sectores. Empecé en planificación y ahora mismo coordino toda el área digital de una agencia como Carata aquí en España, dando soporte a todos los equipos de servicios y tratando de liderar un poco el discurso digital y la excelencia digital desde el punto de vista estratégico para clientes, ¿no? Y eso nos obliga a abarcar todas las áreas de digital, desde móvil, redes sociales, email, social, SEO, SEM, todo lo que más o menos trabajaréis en vuestro día a día, ¿no? Y siempre digo que una motivación personal, profesional diaria es aprender algo nuevo cada día y, bueno, ayudar a las empresas a navegar por este ecosistema digital tan cambiante. Hoy es la primera de dos sesiones de mobile marketing. Básicamente lo que trataré es de más o menos pintar un contexto, un panorama en el que nos encontramos en la actualidad, los que consideramos que son los pilares de la publicidad móvil, mientras comparamos, lo haremos no a modo comparativa, pero sí insistiré bastante en las grandes diferencias con lo que ha sido el marketing digital tradicional basado en desktop o en ordenador tradicional. Y luego os daré una pequeña pincelada de estrategias de marketing móvil que he tenido la posibilidad de activar con clientes míos de la casa o algún case study de alguna agencia del grupo, que luego desarrollaremos en la segunda sesión, ¿no? Y bueno, si nos da tiempo iremos a algunas slides relacionadas con lo que nos viene a posteriori o de los próximos años relacionado con el mundo del marketing móvil. A nivel contexto, tampoco quiero pasar demasiado tiempo hablando de datos y de cifras, pero sí que es cierto que es importante pensar que ya prácticamente a nivel global hay excepciones y los porcentajes varían por país, pero prácticamente el 95% de los accesos de los usuarios al mundo digital, a Internet, ya ocurren desde dispositivo móvil. Más del 50% de los ingresos de los publishers y de los negocios digitales en muchos casos ya provienen de las plataformas móviles, de la pequeña pantalla, y pasamos más de 3 horas de media conectados a dispositivos móviles, ¿no? Esto es cierto que, como os decía, varía entre países, pero que son datos que hacen... Hostia, no me avanza. Perdón que no avanzaba. Bueno, esto es lo que hace que el dispositivo móvil sea, como veis aquí, el dispositivo favorito para navegar, incluido cuando hablamos de tablets, ¿no? Entonces, a día de hoy, si los usuarios prácticamente la mayor parte de su tiempo lo pasan en móvil. Y ya no es un tema de penetración simplemente, es decir, que el teléfono móvil tiene mayor prácticamente penetración que el ordenador de sobremesa, sino que además de concentrar más audiencia, también pasamos más tiempo y nos conectamos mayor número de veces cuando estamos en dispositivos móviles. Como vemos en este gráfico, hay un mix de datos de Estados Unidos, de Europa y Sudamérica, y como veis, la barra naranja muestra que los minutos que pasamos en dispositivos móviles son siempre mayores, o prácticamente en todos los países mayores que en dispositivos de sobremesa, lo cual hace que en el fondo el marketing que hacemos hoy en día es el marketing digital es un marketing muy móvil. Yo incluso llego a decir que el smartphone
ya no solo ocupa nuestras vidas y que es el dispositivo sin el cual no podemos vivir, sino que además el smartphone domina nuestra vida, ¿no? En el sentido que, como digo yo aquí, incluso a los niños ya se están diseñando productos con tablets incluidas para enseñarles a ir al baño, o con la foto del Big Ben. Es un dato que la gente de Facebook últimamente utiliza mucho, y es que recorremos una distancia similar al Big Ben en altura, que sería el equivalente a los metros que navegamos en los newsfeed de redes sociales como Facebook o Instagram. O sea que haceros una idea de la cantidad de tiempo, de esas 3 horas que hablábamos antes, en total dentro del smartphone, que pasamos bueno, que pasamos enganchados al teléfono, ¿no? Y de eso nos lleva a pensar también que en algún momento tenemos una hiperconexión y estamos muy enganchados más de lo que deberíamos al dispositivo móviles, incluso hasta el punto de que la industria, no sé si vosotros utilizáis, pero ya los nuevos sistemas operativos y las propias aplicaciones traen algunas bueno, funcionalidades por las cuales el usuario puede controlar cuál es el tiempo que pasa en cada una de estas redes sociales y ponerse limitaciones al tiempo de exposición al mundo digital, porque el hecho de llevar el teléfono con nosotros en el bolsillo durante todo el día hace que incluso, bueno, se estén generando, no sé si ciertas enfermedades, pero que desde luego estamos superando los tiempos medios que quizá incluso nosotros mismos podemos procesar. En resumen, todas estas cifras relacionadas con penetración, tiempo de uso o abuso que de alguna forma hacemos del dispositivo, nos llevan un poco a la conclusión de que el marketing digital que hacemos a día de hoy es marketing móvil. Es decir, debemos pensar en dispositivo móvil, en pequeña pantalla, cuando pensamos en marketing digital, porque la mayor parte de nuestros impactos van a caer en una pantalla de este tipo. Como vamos a ver a continuación, bueno, las tareas que venimos realizando o que de media realizan los usuarios en dispositivos móviles son más o menos parecidas a las que hacíamos en ordenador de sobremesa, pero hay ciertos matices que hacen que a la hora de conceptualizar campañas, creatividades y mensajes tengamos que tener claro cuál es el uso que hace el usuario del dispositivo para llevar a cabo nuestras estrategias. Entonces, a nivel general, y creo que esto no sorprenderá a nadie, por su uso personal, es que la visita a redes sociales es de las actividades donde más tiempo pasamos, de ahí que, bueno, pues que la conceptualización de mensajes, formatos y creatividades tenga que estar muy orientada a la forma en que el usuario navega hoy, como os decía antes, con la comparativa con el Big Ben y la altura que recorremos, es una navegación mucho más vertical, de feed, de dedo pulgar, que arrastra y desplaza a lo largo de contenido que sube y baja. Obviamente los buscadores, que al final ese comportamiento sí se traslada similar al del dispositivo de sobremesa, porque no deja de ser el punto de entrada para búsqueda de información. Luego, visionado de vídeos, que aquí incluye cualquier plataforma de visionado, ya sea contenido generado por usuario o contenido profesional, y hablamos de plataformas desde YouTube, pasando por un Netflix, por un Amazon Prime Video y cualquier otra plataforma de este tipo. Y luego tenemos búsqueda de información y juegos, ¿no? O sea que al final es un dispositivo que está con nosotros muchas horas, y en el que hacemos muchas cosas, pero que podemos concentrar en dos, tres grandes pilares, ¿no? Que sería un poco las redes sociales, el visionado de contenido, fundamentalmente en vídeo, y juegos al margen de búsqueda de información, que luego nos lleva en muchos casos a este tipo de consumo, ¿no? Entonces, bueno, Álvaro, dime. estamos viendo ahí una cosa que pone los subtítulos no están disponibles en este momento. ¿Esto es tuyo? Me lo ¿Ves ahí? pone, sí, me lo pone, pero no sé, comprueba el micrófono, e intenta reiniciar los subtítulos. Pero yo no los he puesto, quiere decir, a ver, Ok, usar, a ver ahora, sí, ahora. se ha quitado. Vale. Y si quieres con el ratón, señala dónde estás explicando, Ah, porque vale, pone perfecto, slides con mucho contenido para que vale, la gente que esté perfecto, en el otro vale, lado sepan exactamente a dónde vale, estás. perfecto, muy bien. Adelante. Vale, pues como os decía, ¿no? Y por resumir y retomamos desde aquí el siguiente capítulo, por datos de penetración y minutos de uso del dispositivo, marketing digital actualmente podemos afirmar que es un marketing móvil, es decir, que todas las estrategias, mensajes y creatividades
que conceptualicemos para el marketing digital tienen que estar pensadas por y para el móvil, y que las actividades que los usuarios realizan en redes sociales, como podéis ver en la barra naranja, la mayor parte del tiempo, de esas 3 horas que hablamos anteriormente de media, que varían obviamente en función del país, pero que es el medio, el dispositivo en el que más tiempo pasamos junto con la televisión lineal, se concentra en redes sociales, lo que sería la barra naranja clarita, uso de los buscadores, que al final no dejan de ser también el dispositivo móvil la puerta de entrada para búsqueda de información, visionado de vídeos en diferentes plataformas y, bueno, en general luego búsqueda de información y juegos y entretenimiento, ¿no? Pero son pilares en los que realmente el usuario pasa mucho tiempo y se conecta muchas veces a lo largo del día. Si ubicásemos esto en una especie de nueva pirámide de necesidades digitales que tienen los usuarios, obviamente, como decía antes, esa necesidad, esa nomofobia de tener el teléfono con nosotros siempre, nos lleva a esa necesidad básica de tener el dispositivo con nosotros, de tener conexión y de tener batería, ¿no? Que es a día de hoy prácticamente, si preguntas en muchos estudios que se han hecho, la gente, bueno, esa sensación de tener el teléfono lejos de ti es la que te hace ponerte nervioso, ¿no? Y a partir de aquí, pues estas necesidades que veis aquí, el tema de estar conectado por email, necesidades relativas a la seguridad, que es estar en contacto con los demás, el saber llegar a determinados sitios y el estar libre de virus, y a partir de aquí las necesidades que antes conocíamos de otro tipo, de aceptación, se producen a través de las redes sociales, donde nos expresamos en diferente forma y manera en función del tipo de red social, ¿no? Para ser un poco el top de la pirámide, un poco Instagram, que es la que de alguna forma refleja nuestra autoestima o de alguna forma nuestra mejor cara, y en la parte superior estaría toda la parte relacionada con nuestra profesión o nuestra realización propia, ¿no? Bueno, eso es una forma de mostrar cómo ese tiempo del que hablábamos antes y esos bloques de tiempo que podemos dividir entre redes sociales, visionado de vídeo y búsqueda, los podemos jerarquizar en forma de pirámide en función de la importancia, ¿no? Entonces, a partir de aquí, como os comentaba, creo que es importante entender cuáles son los pirámides de la publicidad móvil y, sobre todo y en primer lugar, entender las reglas del juego, ¿no? Es decir, generalmente hemos sufrido 2 grandes problemas en el mundo del marketing móvil y que todavía se suelen ver en algunas estrategias, y es intentar trasladar los principios o los conceptos que durante muchos años utilizamos en el marketing digital con ordenador de sobremesa y con una pantalla un poco más grande. Y ese gran error generalmente ha sido trasladar la forma de pensar, los conceptos, los formatos y la creatividad, ya sea en términos de duración, en tamaño de la creatividad o en saturación de formatos dentro de una página, y tratar de meterlos en una pantalla de apenas 5 o 6 pulgadas, ¿no? Y el otro gran error ha sido generalmente no destinar el presupuesto necesario al marketing móvil por peso de audiencia y de tiempo dedicado a este dispositivo que hacemos en la realidad. Es decir, había una descompensación en cuanto a los pesos de presupuestos destinados a móvil de los presupuestos que se destinaban a ordenador de sobremesa, comparando los tiempos y la presentación de unos y otros, ¿no? Entonces, con el tiempo, yo creo, lo que ha ocurrido ha sido que los anunciantes y agencias han ido alineando esta manera de pensar y han ido adecuando, gracias a estos pilares que os voy a contar ahora, sus estrategias al marketing móvil. Entonces, los pilares del marketing móvil que le hacen diferente, que le hacen único y que debemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo diferentes estrategias, los podemos agrupar en cuatro bloques, ¿no? Por un lado sería todo relativo a los datos, y es que el dispositivo móvil es un generador de datos permanente, es la máxima representación de la huella digital, porque es un dispositivo que está con nosotros permanentemente, que utilizamos muchas veces al día. Hablan algunos estudios de desbloquearlo una media de 150 veces al día. Por otro lado, los formatos y la creatividad, que como os decía, son diferentes y deben ser diferentes a cuando realizamos marketing o cuando nuestra audiencia o cuando los soportes a los que nos dirigimos son más consumidos en dispositivos de sobremesa, aunque esto, como os decía, ya ocurre en la menor de las veces, y en el caso de hacerlo debería haber prácticamente estrategias o formatos y creatividades separados en función de la pantalla en la que vamos a impactar al usuario. Por otro lado, otro pilar diferente que hace único al dispositivo móvil
versus el marketing tradicional en ordenador de sobremesa en la medición, mientras, lo vamos a ver en detalle, pero os anticipo que mientras en los ordenadores de sobremesa la medición está basada en cookies fundamentalmente, en dispositivo móvil y fundamentalmente las aplicaciones, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, la cookie no funciona, sino que hablamos de IDs de usuario. Y por último, la experiencia de usuario, ¿no? Que como os decía en la slide anterior, es totalmente diferente cualquier experiencia de un usuario en una página de cualquier fabricante o anunciante en desktop que en dispositivo móvil, simplemente por el tamaño de la página y por el hecho de que los usuarios, cuando se conectan en estos dispositivos, generalmente el tiempo que pasan en ellos es menor y quieren encontrar las soluciones que buscan en menor tiempo posible. Comenzando con el bloque de data, os diré que en cualquier dispositivo móvil existen una gran cantidad de señales que llamamos, que nos hacen que nos permiten configurar cuál sería un perfil del usuario que tiene ese dispositivo. Al final asociamos que un dispositivo móvil pertenece a una única persona y que a través de datos deterministas, es decir, datos o bien declarados o bien inferidos del propio teléfono, nos permiten crear una radiografía muy cercana a cómo es ese usuario. Entonces, por ejemplo, en este dispositivo resumimos que yo, a través de datos, por ejemplo, de mi operador de telefonía, puedo tener información relacionada con edad, sexo y tamaño familiar del dispositivo al que me refiero. Por la localización del propio teléfono puedo conocer en todo momento dónde está y por dónde se mueve y, por tanto, a través de determinados patrones puedo llegar a identificar dónde vive, dónde trabaja por el número de horas que pasa a lo largo del día. Conozco el comportamiento digital porque sabemos por qué tipo de contenido navega y el tiempo que le dedica a cada una de las aplicaciones. Sé qué tipo de dispositivo tiene porque el operador me dice el dispositivo del que se trata, el sistema operativo que tiene y el operador que utiliza. Conozco qué tipo de campañas, en qué tipo de campañas interactúa y en cuáles no, o qué vídeos ve y durante cuánto tiempo. Y luego, a través de las búsquedas que realiza en el dispositivo, conozco las intenciones de compra que pueden tener. Entonces, a diferencia del ordenador de sobremesa, con el dispositivo móvil, además de conocer por dónde navega y con qué tipo de campañas interactúa y qué tipo de contenidos le interesan, tengo información muy interesante sobre todo de dónde está y por dónde se mueve, que al final son estrategias que son datos que nos van a permitir perfilar muy bien al usuario al que nos queremos dirigir. Este es un ejemplo que os pongo que a partir de estos datos que yo tengo del dispositivo y por dónde se mueve el usuario y qué tipo de contenido navega, puedo llegar a conocer perfectamente que un dispositivo pertenece a un hombre o a la mujer dentro de un rango de edad, qué tipo de intereses tiene a nivel de deporte, o le gusta salir a comer y le gusta ir al cine, ver películas, qué tipo de dispositivo tiene, lo cual me da también una idea pues incluso del poder socioeconómico que puede tener si dispone de un modelo u otro de teléfono, o si soy un operador y quiero impactar usuarios de Movistar para atacarles con una oferta de un carrier o un operador de competencia, sé cuáles son sus pasiones, qué tipo de sitios visita y por dónde se mueve en su día a día. Y a partir de aquí, esta información es la que vamos a tomar como base para llevar a cabo nuestras estrategias que luego veremos. Y si hay un dato por excelencia que dentro del teléfono móvil nos dice muchas cosas del usuario, es la geolocalización. Hay una cosa que comentamos en la industria y es que decimos que un poco donde estás te define quién eres y cómo eres, ¿no? Porque, como os digo, no solo podemos determinar dónde vive o dónde trabaja una persona por el número de horas que pasa, sino que teniendo localizados determinados puntos de interés o en general cualquier punto cardinal, podemos saber un usuario por dónde se mueve y qué lugares visita de manera frecuente, ¿no? Imagino que todos estáis pensando o muchos de vosotros podéis tener la geolocalización desactivada, pero indirectamente, y aunque no lo queramos,
hay muchas aplicaciones como son los navegadores, como son Airbnb, os pongo aquí algunos ejemplos, como son las aplicaciones del tiempo, que siempre nos van a obligar a tener en al menos alguna aplicación activada nuestra geolocalización. Y en el momento que hacemos eso, esos datos nuestros de geolocalización pasan a formar parte de nuestro perfil y lo queramos o no, estamos permanentemente geolocalizados. Y todo este comportamiento que hacemos a nivel de desplazamientos o a nivel de navegación o desde el punto de vista del dispositivo que tenemos, crean una radiografía nuestra que, como os decía anteriormente, podemos plasmar y nos permite ser en el dispositivo móvil más eficaces de lo que lo éramos en dispositivos de sobremesa, porque los usuarios, como os decía, el teléfono es algo que tienen con ellos permanentemente y a diferencia del dispositivo sobremesa, la localización, que es de alguna forma el dato que marca la diferencia entre el marketing móvil y el marketing de sobremesa, es muy fiable y prácticamente está disponible en el 80-90% de los smartphones. Este tipo de información que os digo que podemos recabar de los datos los podemos agrupar en tres bloques. Como os decía, una parte es de comportamiento digital, que agruparía, pues como os decía, qué tipo de aplicaciones tengo descargadas, cuáles utilizo y por qué tipo de contenido navego y qué publicidad reacciono versus otra que de alguna forma ignoro, ¿no? Después está en el centro, que para mí es la gran diferencia, el comportamiento físico, es decir, cuáles son los geohábitos de un dispositivo y por tanto la persona que lo transporta. Y por otro lado, los datos del dispositivo, que como os decía, están principalmente vienen determinados por el modelo del dispositivo, del sistema operativo y por el operador que tiene, ¿no? Entonces, estos tres bloques son los que de alguna forma, como os decía, nos permiten hacer esa radiografía de usuario y que posteriormente nos van a permitir perfilar muy bien nuestras estrategias en función de si para mí es importante a la hora de dirigir a un usuario cuál es su comportamiento digital, si bien lo es su geohábito o el tipo de dispositivo que tiene y de operador o incluso todo junto. Lo que pasa es que como ocurre en el marketing en general de dispositivos sobremesa o en cualquier tipo de campañas, cuanto más queramos segmentar, menor va a ser la muestra y por tanto deberíamos seleccionar uno de estos tres bloques como principal indicador o punto de partida de nuestra campaña a realizar, ¿no? Como os digo, luego veremos ejemplos. Y si a estos tres elementos le sumamos el contexto, tenemos una plataforma perfecta en el marketing móvil para alcanzar a nuestros usuarios en base a estos tipos de comportamiento digitales, geohábitos o de dispositivo, si lo cruzamos con cosas que ocurren en un momento determinado. Es decir, si por ejemplo el contexto es contexto de que haga un determinado tiempo atmosférico, que haya más o menos tráfico en la zona donde se encuentra el usuario, que estén ocurriendo un determinado evento, que haya que un determinado equipo llegue a, podemos incluso sincronizar campañas cuando un equipo, cuando ocurre un determinado acontecimiento, un partido de fútbol, hacen que todas estas señales unidas al contexto, el dispositivo móvil se convierta en el gran arma para los marketineros y para las marcas de llegar a los usuarios en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con el mensaje adecuado. Y estos datos que comentaba y que agrupábamos en estos tres pilares no solo nos sirven para perfilar a quién dirigirnos y en qué momento, sino también debemos utilizarnos para que nuestras creatividades también estén más adaptadas al usuario que voy a impactar. En este ejemplo de Vanis, por ejemplo, en el que yo he identificado a partir de un briefing y de un grupo, un target objetivo, me permite saber si detrás de un usuario de Facebook sé si hay una mujer, sé si hay una madre, un padre con hijos o sé si hay un hombre, de manera que yo prácticamente en tiempo real o habiendo predefinido los segmentos y las creatividades, con un mismo producto puedo hacer ligeros cambios en las ejecuciones creativas que van a resultar más relevantes para mi usuario. Entonces el entorno móvil no solo nos sirve para perfilar mejor al usuario en función de dónde navega, por dónde se mueve y qué tipo de dispositivo tiene, sino que si somos capaces de casar el mensaje con el usuario al que yo impacto, digamos que la capacidad de captar la atención del usuario va a ser mayor
en última instancia, ¿no? Que es de lo que se trata, porque al final es cierto que la forma de navegar de los usuarios en móvil es mucho más rápida y más veloz que lo que se hace en dispositivos sobremesa, y el gran reto está en parar a ese dedo gordo, ¿no? Como dicen en inglés, stop the scrolling thumb, para conseguir que el usuario se detenga ante nuestra publicidad, y para eso hay que ser relevante y combinar toda la información que mostraba anteriormente, que proviene del dispositivo, de por dónde está el usuario y por dónde navega, con la creatividad que yo le muestro, ¿no? Incluso la creatividad podemos llegar a modificarla en tiempo real, que es un poco lo que, bueno, que actualmente está empezando a trabajar la mayor parte de los clientes, y es las creatividades dinámicas. En este caso que yo mostraba anteriormente, es una creatividad que yo tengo predefinida y que en función del segmento al que yo quiero impactar, le muestro una creatividad u otra que yo he predefinido. Sin embargo, podemos llegar, y como os decía, que el gran dato que diferencia el marketing tradicional digital del marketing móvil es la localización. Entonces, os puedo mostrar algún ejemplo. Vais a ver aquí un ejemplo en el que la creatividad se adapta en función de si el usuario que yo tengo delante, veis, por ejemplo, la creatividad acaba siempre con un mapa en el que le muestra al usuario la localización más cercana de del establecimiento más cercano en el que está, y haciendo tap to map puede hacer clic y dirigirse al establecimiento más cercano. Entonces ya no hablamos simplemente de dar el mensaje adecuado al usuario adecuado, sino que además, sabiendo y extrayendo del dispositivo móvil en qué punto físico se encuentra el usuario, puedo añadir a esa creatividad un mapa con una dirección en la que, si el usuario interactúa conmigo, le puedo llevar y mostrarle las direcciones para llegar al punto más cercano. A partir de aquí, también lo veremos, es un elemento clave para desarrollar estrategias de tráfico al punto de venta. Volviendo a la presentación, pasamos al segundo bloque, que, como os decía, es el segundo pilar del marketing móvil, y que es importante incidir en él porque insisto un poco en lo que decía al principio, de que un poco ese error de Houston tenemos un problema, en el sentido de que durante mucho tiempo no hemos sabido adaptarnos a la pequeña pantalla, porque seguíamos pensando y conceptualizando más para ordenador de sobremesa y para pantallas más grandes de las que realmente el usuario estaba consumiendo nuestra publicidad, ¿no? Estábamos hablando de pantallas de 20, 18 pulgadas versus pantallas de 6, 5 pulgadas, ¿no? Entonces, en el dispositivo móvil tenemos formatos convencionales también, que son tenemos formatos nativos, tenemos formatos tipo Parallax. Este ordenador que estoy utilizando hoy, se pueden ver. Como veis, el Parallax son formatos, bueno, en definitiva, los formatos, hay una primera traslación de formatos, que son los que se utilizan en desktop, traerlos y adaptarlos al tamaño de pantalla, pero idealmente lo que debemos hacer es maximizar las funcionalidades del dispositivo, ¿no? Es decir, que cuando yo pienso en móvil, tengo que ser consciente de que el usuario no está haciendo clic, sino que está haciendo tap, ¿no? Entonces, ese tap nos permite activar en el teléfono numerosas funcionalidades que, a diferencia del dispositivo o el ordenador de sobremesa, no podíamos hacer, ¿no? Como es en el tap to call, es decir, yo puedo ser capaz de hacer tap y generar una llamada, ya sea a un call center o a un concesionario, por ejemplo. Puedo hacer tap para llegar a una página web. Puedo hacer tap y añadir una cita a un calendario, si es un evento que quiero que los usuarios se calendaricen. Puedo hacer tap para llevar a un market y descargar una aplicación. Puedo hacer tap para compartir y abrir la aplicación de WhatsApp desde una publicidad en dispositivo móvil. Como os decía, puedo hacer tap to map y mostrar a un usuario cómo llegar hacia un punto físico cercano a suyo, y en todos los modelos que podamos pensar dentro de redes sociales, y cualquier formato de una red social que me permita interactuar, hacer un comentario, un like o un compartir, ¿no? Aquí os muestro algunos formatos tipo Rich Media. Espero que en este ordenador
funcionen. Y como veis, los formatos Rich Media en el teléfono te permiten, al igual que en desktop, incluir muchas funcionalidades y prácticamente embeber una página web dentro de un formato sin necesidad de que yo al usuario le saque del entorno en el que navega. Este formato Rich Media, pues como veis, me permite ver el coche por dentro, me permite ver me permite ver desde fuera 360 grados, puedo ver el anuncio otra vez y puedo rotarlo dentro del propio teléfono con el dedo. Es decir, que hay muchos formatos que en desktop o en ordenador de sobremesa no podría utilizar y que el teléfono, gracias a las funcionalidades que nos ofrece, podemos utilizar. En este caso, el Swipe to Reveal es un formato en el que yo puedo jugar con el ratón y voy descubriendo un producto que está detrás de una pantalla a la que yo voy como haciendo una especie de rasca y gana, ¿no? Y luego con el Traffic to Store es un formato que, como os decía antes, me muestra un camino, el camino más cercano al establecimiento que tengo más cercano. Os voy a poner un vídeo muy pequeño en el que vais a ver formatos típicos de móvil y donde fundamentalmente insisto en que la creatividad tiene que ser muy adaptada a este dispositivo y sobre todo por la forma de navegar hablamos de dispositivos fundamentalmente en vertical, ¿no? Como veis, los usuarios prácticamente incluso como veíamos, ¿no? Prácticamente la mayor parte del tiempo se pasa en redes sociales y la forma de navegar vertical hace que los diseños que tradicionalmente en ordenadores de sobremesa han sido más horizontales, más tipo Billboard, más tipo Big Banner, aquí en digital lo que se impone es el formato vertical y cuanto más adaptado a este tamaño están los formatos, mejores son los resultados. Aquí veis como una misma creatividad adaptada a formato 16:9 o 9:16, cómo la experiencia varía y siempre que podamos utilizar la pantalla completa, sin ser intrusivos y siendo activada por el usuario, la experiencia va a ser muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? En ese sentido, tengo que decir que las agencias creativas generalmente todavía se muestran bastante reacias a esos diseños por y para mobile y generalmente lo que se piensa es en 16:9 y luego se trata de adaptar a móvil cuando idealmente desde las agencias creativas insistimos mucho en que la creatividad debería estar pensada en primer lugar para móvil porque es como veíamos donde más veces vamos a ser capaces de impactar al usuario y para conseguir que la experiencia sea lo más inmersiva posible debemos hacer que la navegación en estos formatos publicitarios sea lo más parecido a una navegación nativa que hace el usuario que como os decía fundamentalmente en formato, en modelo de newsfeed, ¿no? Y hablando de creatividad, como decíamos antes, siendo este segundo pilar más importante después de los datos, es que a la hora de crear para dispositivos móviles no debemos pensar solamente en el formato vertical o en el tamaño de la pantalla, sino también ser conscientes de que los dispositivos móviles tienen muchas funcionalidades que tenemos que ser capaces de incorporar a nuestro formato y a nuestra creatividad. Es decir, la cámara, el acelerómetro, el giroscopio, la capacidad de hacer que el teléfono vibre, el micrófono, incluso el audio, son elementos que podemos incluir en nuestras creatividades y que a diferencia de las creatividades tradicionales que hacíamos en orden de sobremesa, era muy difícil que nosotros pudiéramos invitar al usuario a agitar el teléfono para conseguir algún cambio en la creatividad que estabas viendo. Os voy a poner un ejemplo, algunos ejemplos que ponen de manifiesto cómo cuando utilizamos dentro de la creatividad no solo la localización del usuario, en el ejemplo que mostraba antes, para que pueda hacer tap to map, para que le indique dónde llegar, cómo podemos hacer que la publicidad en dispositivos móviles sea realmente interactiva, ¿no? Como veis aquí, yo invito al usuario a interactuar conmigo. Veis una especie de juego de Star Wars de Lego. El reveal que os decía antes.
posicionamiento, Tap to Map, una especie de carrusel. Bueno, en definitiva, creo que es importante y la idea, el mensaje que me gustaría que os llevaseis hoy es que la creatividad en general, en prácticamente el marketing de cualquier medio es importante, pero en el marketing digital y en el marketing móvil en particular es crítico porque, como os digo, el teléfono nos permite tener tantos datos de los usuarios que nunca antes ha sido tan fácil o, entre comillas, tan sencillo, tan posible impactar al usuario adecuado en el momento adecuado con la creatividad adecuada. Y si somos capaces de ese impacto publicitario trasladarle al usuario la posibilidad de interactuar con la creatividad de una forma nativa y utilizando las funcionalidades del teléfono, los usuarios van a interactuar con nosotros de una manera mucho más natural de lo que lo hacíamos en dispositivos de sobremesa con el ratón, porque es un dispositivo pequeño que tenemos en la mano, cerca nuestro y con el que queremos interactuar. En los ejemplos que habéis visto, ya sea a través del giroscopio, con la cámara, hay muchas maneras en las que podemos incorporar estas funcionalidades en las creatividades para que el usuario tenga mayor engagement con la pieza y en definitiva tenga un mayor recuerdo tanto de la marca como del producto y genere mayor intención de compra. Moviéndonos al tercer pilar del marketing móvil y que como os decía anteriormente, marca o tiene una gran diferencia con el marketing digital de sobremesa que veníamos realizando hasta la fecha, es el tema de la medición, ¿no? Como os decía, las cookies que han sido de alguna forma la referencia a la hora de medir en el marketing móvil, no sé si, bueno, fundamentalmente tanto para el retargeting como para todo el tipo sí, fundamentalmente retargeting o para conocer el número de usuarios que impactamos. La mala noticia, entre comillas, después de muchas noticias buenas, como veíamos un poco dentro del mundo móvil, es que la medición es diferente, las cookies no funcionan y sobre todo en las aplicaciones móviles, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo cuando estamos con nuestro teléfono navegando en Internet, ¿no? Como veíamos en redes sociales o consumiendo contenido de vídeo al margen de realizando búsquedas. ¿Qué utilizamos entonces en el mundo del marketing móvil y fundamentalmente en el mundo de las aplicaciones? El Mobile ID. Habréis oído, o dentro del Mobile ID se utilizan dos conceptos, el IDFA, que sería un poco la manera de llamar a ese identificador for advertisers, ID for advertisers dentro de las plataformas de Apple, de iOS, del sistema operativo, y luego tenemos el Google Android identificador, el Google for Advertising ID, que sería para el entorno de Android. Pero en definitiva funcionan igual. Los IDs son identificadores que tienen los teléfonos, que les hacen únicos y que trabajando el entorno de las aplicaciones, cuando yo interactúo con cualquier aplicación, esas aplicaciones tienen un SDK que bueno, es un pequeño trozo de código similar a lo que sería la cookie en el ordenador de sobremesa, y ese es el dispositivo que hace que mi teléfono y que tenga un ID único y que yo pueda seguir esa navegación del usuario y pueda saber dónde está en todo momento y de alguna forma realizar esa radiografía que decíamos al principio. Entonces, es otra manera de trabajar las cookies y los IDs, con ventajas y con inconvenientes que tiene el ID, ¿no? Entonces, como os digo aquí, el ID tiene una mayor precisión, me permite de alguna forma cerrar el círculo en el sentido de que
un usuario que lleva el móvil consigo permanentemente, conozco desde las aplicaciones que tiene, por dónde se mueve y qué tipo de contenido navega. Me permite conocer conversiones igual y el usuario no tiene, a priori, no tiene posibilidad de activarlo o desactivarlo, sino que es un identificador que está asociado a todo teléfono. El problema del ID de teléfono es que no funciona en la web móvil, pero como os decía, la mayor parte del tiempo, el 80%, lo pasamos en aplicaciones y no en versiones móviles de páginas web, que requiere integración con redes y que, bueno, que hay muchos publishers que no lo aceptan, porque al final, como os decía, esto se implementa a través de un código y a día de hoy todavía no hay un ID único que haga que todas las aplicaciones puedan funcionar con el mismo, ¿no? Pero es algo en lo que se está trabajando y a partir de aquí podremos ser capaces de generar ese marketing multicanal y omnichannel, que es el siguiente paso que evolucionará un poco el marketing móvil. Además de este ID único, existen otras formas de medir el retorno del marketing móvil. Os pongo algún ejemplo y es fundamentalmente, como hemos visto ya, es gracias a la geolocalización de los usuarios. Es decir, veremos en algunos de los casos o de los ejemplos que os pondré en la próxima sesión, cómo esa medición ya no nos interesa realmente saber más que el usuario donde navega, desde que yo le impacto, qué comportamiento físico tiene. Es decir, si el usuario que yo he impactado acude posteriormente en las horas o días posteriores a algún centro, a algún establecimiento donde yo pretendo que vaya. Entonces, es posible, gracias a ese ID único y gracias a una localización de Wi-Fi de GPS, saber si un usuario que ha sido impactado por muy publicidad en los días o semanas siguientes accede a un punto físico, de manera que podamos saber o medir el retorno de mi inversión. Cuanto mayor es existen diferentes formas de medir esa posición de un usuario en un punto físico y en función de utilizamos redes GPS o redes Wi-Fi o incluso beacons, nos permite saber si esa precisión es mayor o menor y el usuario está más o menos cerca de un punto específico, ¿no? Y es un poco las diferentes formas que tiene el móvil de medir, a diferencia de desktop, que como os digo, avanzan un poco en la manera de entender no solo cómo el usuario recibe la publicidad y cómo navega en nuestro dispositivo, sino también cómo reacciona a la publicidad desde el punto de vista de sus movimientos físicos. Y por último, el último pilar, Álvaro, dime. ¿puedes ampliar un poquito la pantalla? Esos títulos. Pues tal y como la tengo, lo tengo en modo presentación. Porque ¿No? antes ¿Lo creo veis que muy estaba... pequeño vosotros? Uf, no se ve tan grande como pudiese verse. Pues no me digas por qué pone finalizar, usar Ok, subtítulos. vale, no te preocupes. Me ha dado la sensación de que antes estaba en grande y hace un Igual ha ratito... sido al, Sí. al, Al al poner ver los los ejemplos ha ejemplos, ¿no? sido. Puede ser, a Sí. ver. Oh, ok, continuamos así, no te preocupes. Pues ya lo siento esa parte. Vale, pues el último No, no, pilar no, del que os quería adelante. hablar y que de alguna forma es crítico también a la hora de tener más o menos éxito en nuestras activaciones de marketing digital basado en móvil, es la experiencia de usuario, ¿no? Porque como veníamos diciendo inicialmente, de nada me sirve saber qué dispositivo tienen los usuarios, dónde se encuentra o con qué tipo de información consume y navega y qué perfil tiene, y utilizar el formato adecuado con la creatividad adecuada y saber cómo medir esto, si finalmente la experiencia que yo le voy a entregar en la página de anunciante no corresponde a las expectativas del usuario, ¿no? Y entonces aquí hablamos de esa experiencia sin fricciones o del principio de mobile first, es decir, si la mayor parte de los usuarios pasan la mayor parte de tiempo navegando en dispositivos móviles y los puntos de contacto, el número de veces que yo voy a impactar a mi usuario con mi campaña van a ocurrir el mayor número de veces en un dispositivo móvil y por tanto una pantalla pequeña, tengo que tratar de adaptar mis assets de compañía o mis assets como anunciante para con el usuario
a este tamaño y este tipo de navegación que a día de hoy es más vertical, como veíamos ese tipo de experiencia arrastrada o heredada de los newsfeed, que a como se realizaba antes, que era una navegación mucho más horizontal y una pantalla muchísimo más grande. Porque ocurre, y varios estudios demuestran, que a mayor esta gráfica puede ser un poco, puede saturar un poco si la veis así y encima si me comentáis que la estáis viendo en pequeño, pero básicamente para que os hagáis una idea, la gráfica os muestra en la línea verde cuál es la tasa de conversión y la línea roja la tasa de rebote en función de las barras amarillas, que es el tiempo que tarda una página de un anunciante en cargarse. Esto afecta fundamentalmente a todos los anunciantes transaccionales o que tienen una conversión dentro de su página, pero en general lo aplica a cualquier página de destino a la que llevamos a un usuario cuando realiza tap en alguna de nuestras publicidades. Es decir, que un segundo de diferencia en la carga de la página puede significar hasta un 27% en el ratio de mejora de conversión, o aunque sea simplemente en el tiempo de permanencia en mi página, si yo soy un anunciante que no tiene bueno, no, que no vendo online, pero que en cualquier caso, digamos que cada segundo cuenta, y si somos capaces de minimizar el tiempo de carga de la página donde yo dirijo al usuario, la probabilidad de que el usuario permanezca conmigo más tiempo va a ser muchísimo, muchísimo mayor. Con ese objetivo y sin que sea bueno, la mayor prioridad hoy, os dejo dos URLs, como veis aquí, que han sido desarrolladas por Google y sus equipos, en la que si incluís vuestra URL de vuestra página móvil de la empresa para la que trabajáis, en la que estáis, o para el cliente en el que estáis trabajando, y Google os va a hacer una especie de diagnóstico gratuito en el que os indica cuáles son los puntos en los que la página responde favorablemente a lo que sería la experiencia ideal de usuario, cuáles son mejorables y en cuáles realmente hay que trabajar. Y aquí os invito a que hagáis ese ejercicio de manera proactiva, porque en toda la cadena de valor que hemos estado hablando hasta ahora de datos, formatos, creatividad y medición, si finalmente al usuario le llevamos a un entorno en el que la experiencia no está adaptada al dispositivo en el que nos está consumiendo, de nada servirá todo el trabajo que hayamos hecho anteriormente de prospecting y perfilación y activación, si realmente el lugar donde invitamos al usuario a interactuar con nuestra marca después del formato no responde a sus expectativas. Y creedme que hoy en día, como usuario y como profesional, y a vosotros ocurrirá, en aquellos lugares donde el usuario no se encuentra cómodo navegando, ya sea por la adaptación de la página, o ya sea por el tamaño de letra o por cualquier otra cosa, la competencia o la realidad es que la tasa de abandono es muy alta. Simplemente, y visto todos estos cuatro pilares, que son los que de alguna forma definen el marketing móvil, os voy a dejar indicados una serie de estrategias que desarrollaremos en la clase posterior. Antes de ello, como os decía, si pensamos, y como hemos insistido mucho a lo largo de la sesión, que el dispositivo móvil nos acompaña durante prácticamente todo el día y prácticamente lo utilizamos para todo tipo de acciones, fundamentalmente redes sociales, consumo de contenido de vídeo y búsqueda de información, esto nos da una pista, y creo que tampoco sorprenderá a ninguno si os digo que el dispositivo móvil a día de hoy ya es un dispositivo en el que podemos llevar a cabo estrategias a lo largo de todo el funnel, desde la etapa de conocimiento, la de consideración, conversión y por supuesto retención, porque los usuarios desde el dispositivo móvil ya no solo buscan productos, buscan tiendas, buscan cómo llegar a sitios, o realizan compras o están en contacto en redes sociales con sus contactos, sino que también desde el dispositivo móvil estamos realizando pagos, y estamos utilizando programas de fidelización desde el propio dispositivo móvil. Es decir, que a día de hoy, si alguien no tuviese un ordenador, podríamos trabajar con ellos un journey completo de principio a fin. Por eso, las estrategias de marketing móvil varían mucho en función de cuáles son los objetivos de cada una de las campañas. Os dejo aquí indicadas, y desarrollaremos en la clase posterior, unas cuantas tipologías de campaña que trabajamos de manera permanente en campaña en la agencia y para determinados clientes, que son
campañas de cobertura afinidad, como veníamos haciendo en cualquier otro medio y fundamentalmente en el marketing de sobremesa, campañas de móvil complementadas con campañas de exterior, campañas de móvil sincronizadas con otro tipo de medio o dispositivo, campañas de móvil basadas en momentos, campañas de móvil basadas en localizaciones físicas, como veíamos, campañas de móvil basadas en los hábitos geográficos que tienen los usuarios, campañas de móvil orientadas a generar tráfico al punto de venta, campañas de móviles que quieren trabajar la consideración, campañas de móvil que quieren aumentar las ventas, campañas de móvil que su objetivo es generar visionados de un determinado contenido o de un determinado spot publicitario y por tanto cambiar una consideración, campañas de optimización y posicionamiento de aplicaciones en los stores, campañas de notificación y SMS, es decir, que un funnel completo nos abre un mundo de posibilidades enorme con el dispositivo móvil y en sí mismo es tan amplio que intentamos aterrizar esas estrategias por, bueno, atacarlas por fases, porque realmente son muchas las posibilidades y el tipo de estrategias que se pueden llevar a cabo en el mundo móvil, ¿no? Antes de terminar, os cuento brevemente lo que creemos que viene dentro del punto de vista del entorno de movilidad y que va a evolucionar todo lo que os he contado y va a hacer más grande lo que veremos en la próxima sesión. Y es que básicamente, como sabéis, la próxima generación de conexión, hablamos del 5G, que ya en algunos países está arrancando, todavía es muy limitado y sobre todo, más allá del despliegue de la red, es que prácticamente ni siquiera un 10% de los dispositivos todavía es capaz de leer o navegar en 5G, pero es algo que durante el año 2020 se prevé que va a empezar a sentarse con cierta capilaridad y los beneficios de la conexión 5G son los que van a incidir en cómo va a evolucionar el marketing móvil. Y es que la red 5G fundamentalmente lo que nos permite es tener conexiones más rápidas, mayores definiciones en la retransmisión, lo cual va a hacer que, bueno, pues esa experiencia de usuario, no solo en visionado de contenido, sino en los formatos digitales que os enseñaba antes, sea muchísimo mayor y podamos ofrecer experiencias más ricas a los usuarios. La latencia es mucho menor, de manera que los tiempos de carga, que es uno de los puntos negros, por decirlo de alguna forma, dentro del mundo digital, se va a minimizar y las conexiones van a ser muchísimo más fiables, por lo que habrá determinados tipos de acciones como las conexiones y las retransmisiones en directo y en streaming que van a ser mucho más habituales de lo que son a día de hoy, ¿no? Y sobre todo habrá una aceleración en la última milla, ¿no? Es decir, seremos capaces de ofrecer experiencias más interactivas con usuarios, todo lo relacionado con la realidad aumentada, realidad virtual. Eso generará un mayor engagement con el usuario, lo cual nos permitirá generar en un periodo de tiempo más corto preferencia de compra y deseo de compra que en el propio dispositivo podremos realizar más de lo que hacemos hoy en día, ¿no? Habrá como 3 o 4 industrias que se verán fuertemente impactadas por la llegada del 5G y como vemos en este gráfico, uno de ellos será el tiempo que dedicamos al consumo de vídeo, ¿no? Y dentro de este consumo de vídeo, que aumentará de manera natural y orgánica, el color naranja nos indica el tiempo que vamos a pasar en dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual. Es decir, vamos a consumir más contenido, sí, pero entre contenido, mucho de ello será bueno, pues con dispositivos tipo bueno, el Google Cardboard o cualquier dispositivo que nos permite llevar a cabo acciones bueno, de realidad virtual o realidad aumentada en el que podemos interactuar más con las marcas y tener experiencias más inmersivas. Esto de alguna forma os lo digo porque será una evolución de los medios propios a la hora de desarrollar, como hablábamos antes, la experiencia de usuario, que irá más a este tipo de experiencias más inmersivas que a la simple bueno, experiencia más unidireccional de marca a usuario, ¿no? Otra industria que verá una revolución en su día a día será bueno, el ámbito de la búsqueda, ¿no? Yo podré buscar en un buscador como Google una palabra o un término o cualquier otro elemento o palabra que yo esté buscando y el dispositivo me devolverá no solo una descripción, un listado de resultados, sino que me podrá mostrar cómo es el producto que estoy buscando
a nivel físico. Es decir, yo podré ver una especie de holograma en el que puedo hacerme una idea del tamaño y del aspecto que tiene en ese elemento, esa keyword que yo he buscado, ¿no? En este caso, bueno, hay una búsqueda de SAR y te permite ver en realidad aumentada realmente cómo es lo que yo he buscado y cómo sería a nivel espacial ese producto, ¿no? También va a revolucionar la voz, ¿no? Es decir, bueno, se habla que para el año que viene más del 50% de las búsquedas se realizarán con voz y obviamente todo lo que tiene que ver en el entorno de la voz y cómo las personas se relacionan con los dispositivos y con las máquinas será más basado en voz, menos en pantalla y las marcas tendrán que adaptarse a este tipo de interacciones de los usuarios porque habrá muchos entornos y muchos puntos de contacto en los que nuestra marca no se va a ver, pero sí que el usuario podrá demandarla o en su defecto serán los algoritmos los que determinen si nuestra marca va a ser recomendada o no. Entonces, esta evolución hacia el marketing móvil será un marketing móvil, por un lado, más inmersivo, como veríamos en la diapositiva anterior, pero a su vez será también un entorno más de voz y menos de pantalla, por lo que las marcas en este sentido tendrán que posicionarse no solamente el consumidor, ese tip of the tongue que llamamos un poco para que sea el consumidor el que pueda verbalizar y pueda interactuar con el algoritmo, sino también habrá que entrenar a los algoritmos para que sea nuestra marca la que finalmente sea la recomendada. Y el mundo de los podcasts también es una forma dentro del mundo, bueno, del mundo de radio que está evolucionando a programas más enlatados y más producidos para consumir bajo demanda donde y cuando el usuario quiere. Y aquí las marcas tendrán mucho que decir. Por otro lado, va a haber una gran revolución en el mundo de la mensajería y más allá de ser simplemente un entorno en el que intercambiamos mensajes de texto, muchas veces la mensajería se va a integrar con juegos y se va a integrar con videollamadas que a día de hoy, bueno, están más limitadas por el tema de la conexión, pero como os decía, y apalancándonos y tomando como referencia el 5G como gran disruptor del marketing móvil, todas este tipo de experiencias de chat y de conversaciones de usuarios van a estar muchísimo más enriquecidas, ¿no? Bueno, ya como os conocéis, hay aplicaciones como Snapchat o Instagram que están trabajando máscaras, perfiles para enriquecer, bueno, para interactuar con usuarios, pero que llegarán a ser parte del día a día, ¿no? Y asimismo habrá una revolución desde el punto de vista del gaming, ¿no? A día de hoy prácticamente juegos con alta resolución y como veíamos antes requieren poca latencia y estos juegos prácticamente los usuarios los juegan cuando están en conexión wifi, pero gracias al 5G no habrá límites en cuanto a dónde y cómo quiero jugar, ¿no? Y adicionalmente para el marketing móvil se están creando como es aquí Stadia, que es bueno, la plataforma de juegos en la nube que está desarrollando Google, y esto hará que los usuarios pasen más tiempo en esa comparativa, como veíamos inicialmente, de dónde pasan los usuarios el tiempo en los dispositivos móviles, más tiempo jugando que haciendo otro tipo de tareas, y las marcas, por tanto, tendrán que plantearse cómo estar presente a través del outdoor gaming y diferentes alternativas de presencia en juegos de lo que están actualmente, porque es una industria que se va a desarrollar mucho más y en la que los usuarios van a empezar cada vez a pasar más y más tiempo. Y por último, la revolución desde el punto de vista del mobile commerce. Os decía anteriormente que el 5G acorta de alguna forma el funnel y acelera la última milla desde el descubrimiento hasta la compra. Es decir, a día de hoy ya en las redes sociales se están produciendo formatos en los que el usuario desde una ficha de producto puede acceder a la compra en la página de destino anunciante, pero ya hay algunas pruebas en beta en las que la compra se va a poder llevar a cabo dentro de la propia red social con un modelo de monetización en el que la plataforma se queda un porcentaje de la venta, pero como podéis imaginar que la conexión sea rápida, que no haya latencia y que sea segura, hará que los usuarios estén mucho más dispuestos a comprar productos dentro de un dispositivo móvil, que aunque ya es una tendencia creciente, creemos que con el 3G esto va a ocurrir en mayor número de ocasiones y recuperando un poco uno de los pilares que veíamos anteriormente, aquí es donde también como marcas debemos trabajar para que la experiencia de usuario sea lo más, lo más orgánica y nativa posible y que
bueno, no perdamos esas ventas que, como decíamos antes, en cuestión de segundos podemos variar hasta niveles del 20% en conversiones, ¿no? Y bueno, ya para terminar esta sesión de hoy de introducción, os dejo algunas conclusiones que entiendo prácticamente hemos podido dejar claros a lo largo de la sesión, y es el concepto de mobile first, incluso de mobile only, que resume un poco la idea de que a día de hoy, debido a la penetración de los dispositivos, debido a que el dispositivo nos acompaña prácticamente a lo largo de todo el día y debido a que el tiempo que los usuarios pasan en estos dispositivos es mayor que el ordenador de sobremesa, nuestras estrategias de marketing digital tienen que estar pensadas, si no solo, si en primer lugar para el dispositivo móvil, y eso implica, como veíamos antes, que las creatividades que hacemos deben estar adaptadas a mi dispositivo, que fundamentalmente y debemos tender cada vez más al formato vertical, y que idealmente debemos incluir en ese formato funcionalidades que van y acompañan al teléfono y con las que el usuario se encuentra muy cómodo y que permiten interactuar y generar una mejor experiencia desde el punto de vista publicitario, que, como hemos visto en algunos ejemplos, me refiero fundamentalmente al acelerómetro, al giroscopio, a la cámara e incluso al altavoz, ¿no? Aprovechar fundamentalmente, y era el primer pilar, las señales de datos que nos transmite el teléfono. Veíamos data más determinista y data más inferida, pero que gracias a los teléfonos a día de hoy podemos tener una perfilación muy cercana del dispositivo y de la persona que le acompaña, gracias a que conocemos qué aplicaciones tiene, cuáles utiliza y por dónde se mueve. Y por último, adaptación de los formatos y las métricas a los dispositivos. Es decir, me refiero sobre todo a esa medición que hablamos antes, basadas en cookies, versus el marketing móvil, que está basado más en el ID de usuario y que nos permite tener bueno, una medición un poco más precisa de las cookies, que al final no dejan de ser navegadores únicos, ¿no? Y todo ello unido a la capacidad de saber dónde se encuentra el usuario gracias a la geolocalización. Con esto terminamos. Os dejo, ahora creo que está abierto el chat para que podáis hacer preguntas, y en cualquier caso, si no es ahora, las podéis remitir a través de Eduardo, que me las haría llegar, y yo estaré encantado de responderoslas. Muy bien, fantástica sesión, Álvaro. Pasamos al turno de preguntas, que han llegado algunas. Me preguntan si sabes cuáles son los países que ya tienen 5G. Bueno, fundamentalmente, como sabéis, la guerra creo que no descubro nada con el bloqueo que hubo entre Estados Unidos y China, con los con la guerra de fabricantes, y son actualmente China y Estados Unidos los países que están liderando el desarrollo del 5G. En Europa ya hay algún país como Inglaterra y Alemania, y en España concretamente, que es donde yo me encuentro, ha habido un primer despliegue desde el mes de septiembre, pero como os digo, el 5G va a traer grandes desarrollos al mundo del marketing móvil, pero tiene que haber un desarrollo paralelo entre el despliegue de la red y una renovación del parque móvil o de dispositivos que sean capaces de navegar en 3G, en 5G, porque mientras los dispositivos que los usuarios tienen todavía sigan conectados a la red 4G, no podremos maximizar un poco las capacidades que el 5G nos va a aportar. No os he comentado, y es que dentro del 5G también será la conexión que va a permitir que, de una vez por todas, por decirlo de alguna forma, el Internet of Things y las conexiones entre dispositivos dentro del hogar sea más fluida de lo que, o sea, una realidad más de lo que es hoy, ¿no? Pero bueno, ya os digo, China, Estados Unidos, con el conflicto de Huawei, que en su día hubo una especie de veto que luego se prácticamente ha solucionado, y poco a poco ir renovando el parque de dispositivos. Yo creo que todavía el iPhone 11 no está preparado para el 5G, y fue una de las principales críticas, pero con casi total seguridad el siguiente dispositivo, la nueva versión de iPhone, tenga ya la posibilidad de 5G. Ok, ¿Más preguntas? más preguntas. También dicen si vamos a ver algo de realidad aumentada como herramienta en la próxima clase. Os puedo poner ejemplos sí, hay una dentro de las estrategias de móvil, una de ellas era engagement,
os los voy a mostrar aquí porque son sobre las que trabajaremos el próximo día. Empezaremos con esta misma diapositiva y a partir de aquí iremos viendo ejemplos con qué casos de estudio, algunos en imagen y en otros en algún reel de vídeo. La parte de consideración os enseñaré ejemplos, buscaré algún ejemplo de realidad virtual para que veáis cómo desde este tipo de publicidad se genera una mayor consideración, porque al final, como os decía, en el marketing móvil trabajamos a lo largo de todo el funnel y la realidad aumentada y la realidad virtual fundamentalmente trabajan en esa primera parte de descubrimiento o de consideración o de acercar un poco la marca al consumidor de una forma más interactiva, ¿no? Que el simple impacto unidireccional al que generalmente estábamos acostumbrados a recibir. Entonces, todas aquellas acciones de realidad aumentada generan mucho engagement o una mayor proximidad con los usuarios. Lo más común o con lo que de alguna forma como usuarios habréis estado en contacto en alguna ocasión son todo lo relativo a las funcionalidades que tiene Snapchat y que son, bueno, pues máscaras o, bueno, cada plataforma lo llama de una forma, pero son bueno, las interacciones que puedes realizar como una marca o sea, en una plataforma como Snapchat en la que te ofrecen máscaras con las que el usuario juega. Eso es realidad virtual y eso es algo que ya está disponible en este tipo de redes sociales, de aplicaciones como Instagram y Snapchat, y el resto son acciones que hay que hacer ad hoc, eh, pues o bien, ya os digo, con algún código QR que escanees o algún tipo de interacción con el teléfono que te permita jugar con ellos, pero buscar ejemplos para que los veáis, sí. También preguntan qué herramientas recomiendas para realizar una radiografía del usuario móvil y ser más precisos con los esfuerzos de segmentación. Bien, pues aquí las mejores herramientas, o sea, lo mejor que se puede utilizar para este conocimiento del consumidor, este perfilado, son los proveedores que en cada uno de los países trabajan comercializando inventario móvil porque son ellos los que tienen los SDK, que son los códigos que son capaces de leer esta información del teléfono y os pueden proporcionar esa información. En España concretamente, creo que a nivel europeo también hay un proveedor que se llama Ceotap, que es el proveedor que comercializa toda la data procedente de los operadores. Eso nos da una data determinista sociodemográfica, edad, sexo y, y lugar de residencia de los usuarios, de manera que podemos saber a quién nos estamos dirigiendo simplemente porque aquí en España y en otros países se comercializa ese dato. Sé que Movistar estuvo en ello y en algunos países son potentes, pero todavía no es una línea de negocios importante para ellos. Pero lo ideal es la parte más determinista sociodemográfica con los operadores. Luego hay una parte con proveedores como Factual y AdSquare, que son los proveedores que nos proveen con la geolocalización. Os pasaré si queréis por escrito alguna presentación de ellos, pero imagino que están presentes en muchos países porque son los más potentes, Factual y AdSquare, repito. Y luego cuando compráis en compra programática, no sé si estáis muy familiarizados con ello, pero en el bid request es la información que un DSP, que es la plataforma con la que se compra la publicidad, es capaz de leer antes de decidir si compras esa impresión o no. Y entonces, en ese bid request te vienen desglosados. Os intentaré conseguir un ejemplo de una bid request para que veáis en la próxima sesión cómo esa información se le proporciona a la parte compradora para poder elegir si compramos o no esa impresión. Pero en definitiva, son proveedores de los carriers de telefonía, que son los que tienen ese dato determinista. Luego tenemos los proveedores de ubicación geográfica. Y por último tenemos todo lo que son las redes sociales, porque o sea, no hay mayor fuente de conocimiento de consumidor que las redes sociales como Facebook o Instagram, porque allí dejamos diariamente en cada una de esas interacciones una huella digital que dice mucho sobre nosotros y sobre todo los usuarios. De forma que en el ejemplo que os ponía de Vanis con el blanqueador, con la creatividad adaptada a cada segmento de edad, tú en una red social como Facebook o Instagram puedes targetear a usuarios no solo por perfil sociodemográfico, sino por los intereses, los tipos de perfiles a los que siguen y con qué publicidades navegan. Entonces, es una combinación de diferentes fuentes
que os hacen crear esa red de usuario. Pero como generalmente habrá que concentrarse, como decía en una de ellas, porque si no al final creamos segmentos tan pequeños que las campañas no tienen tracción, no tienen volumen suficiente, será cuestión de identificar en cada una de las estrategias qué proveedor es el más adecuado. Pero como os digo, varían por país. Algunos comunes pueden ser Factual y AdScore para el tema de la geolocalización, que es diferencial en el marketing móvil, y el resto ya es a través de los proveedores de publicidad móvil que tengáis, que son los que tienen los SDK y los que hacen esos perfilados de audiencias y que venden ya esos segmentos y esos clusters a los que yo me dirijo. Y luego hay proveedores de data de third party que serían, que podéis conocer, que pueden ser Experian, pueden ser DataXpand, eh, os intentaré buscar por país algunos para proporcionaroslo. Hasta- Pues Álvaro, no veo más preguntas, así que si te quieres despedir de ellos, después hablamos. Luego te llamo por WhatsApp. Perfecto, pues ha sido un placer. Os intentaré, bueno, yo como os digo, retomaremos a partir de esta en la que estamos ahora la próxima sesión, que será un poco más práctica en el sentido de ver casos prácticos de cada uno de estos tipos de estrategias y que, como vais a ver, siempre responden a los pilares que veíamos inicialmente, ¿no? Al tema de los datos, al tema de los formatos y las creatividades, la experiencia de usuario y la medición, para que veáis cómo estos cuatro pilares son los que marcan las diferentes estrategias de marketing digital móvil que tenemos con nosotros. Espero que os haya sido de utilidad. Fundamental entender que no todo lo que hacíamos en el marketing digital tradicional de sobremesa es válido en el marketing móvil, fundamentalmente por el tamaño de la pantalla, que todo lo que hacemos desde el punto de vista de formatos y de mensaje es crítico para el éxito de las campañas, que de nada sirve tener mucha información del usuario para lograr realizar el impacto adecuado en el momento adecuado, sino que la creatividad y el formato es crítico, que por favor, eso sí que es una petición porque cuesta mucho, con las agencias creativas trabajéis muy de la mano los formatos lo más verticales posibles, en vídeos cortos, intentar utilizar las funcionalidades de los teléfonos porque son muchas las funcionalidades que hay y pocas las creatividades y campañas en las que vemos que los usuarios puedan jugar con la creatividad, y al final el móvil, si está con nosotros tanto tiempo y si lo utilizamos tanto es porque nos gusta jugar con él y con las posibilidades que nos da. Y por último, el tema de la medición y la experiencia de usuario, que pensemos que el marketing móvil no termina con el impacto a ese usuario, sino que todo lo que ocurre después hasta que se produce la compra es crítico, y que un segundo en la carga de cualquiera de vuestras páginas, o bien de las marcas para las que trabajáis o para cualquier landing, es crítico a la hora de conseguir una conversión, una transacción o cualquier acción que queramos que el usuario haga en nuestra página. Y por último, la medición, que como os decía, en entorno aplicación, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo en nuestro dispositivo móvil, no funciona la cookie, todo se basa en IDs de usuario, y eso nos va a permitir una visión más holística y más omnichannel de la que teníamos ahora, porque las cookies, como sabéis, están más asociadas a un navegador, y yo como usuario puedo tener y utilizar varios navegadores y ordenadores, pero generalmente, y aunque sé que más de uno tenéis más de un teléfono, el dispositivo móvil es único y personal. Y bueno, pues nada, esto es todo, y la semana que viene veremos estos casos prácticos de los diferentes tipos de estrategia móvil y trataré de buscar algún caso de red aumentada. Un placer. Pues muchísimas gracias por la sesión, muy muy interesante, y agradezco a todo el mundo que ha podido asistir a la sesión en directo. Pues nada, aquellos ustedes que se encuentren en el europeo, pues feliz noche, y aquellos que se encuentren en horario americano, pues feliz tarde. Gracias Álvaro, gracias a todos, hasta la siguiente sesión. Hasta luego, chao. Hasta luego. Chao.